Voy a arrancar la charla, todavía no por este tema, porque a mi izquierda está Javier Dunrau, que fue en su momento delegado regional del INADI, durante la gestión de Mauricio Macri. Y durante la semana el gobierno nacional anunció el cierre definitivo del INADI. Y quería consultarlo respecto, antes de meternos de lleno al tema tratado, ¿cuál es tu mirada, cuál es tu lectura respecto de este anuncio que hizo el gobierno de Javier Milei? Bueno, mira, antes que nada decirte que el INADI es un organismo, es un instituto que está establecido por ley, por la 25315, y vos no podés derogar un instituto creado por ley que tiene presupuesto propio con una publicación de Instagram, ¿no? Todavía no se pueden hacer esas cosas, entonces tiene más que ver para mí con cuestiones de tipo discursivas, con cuestiones de tipo simbólicas, si se quiere, como fue sacar el busto de Néstor, por ejemplo, que tienen que ver más con símbolos, digamos, ¿no? Que esta gestión, en su afán de querer quedar todo el tiempo bien con la gente que lo votó, lleva adelante este tipo de prácticas, digamos, ¿no? Y es lamentable, la verdad, primero que nada, porque yo conozco la gran mayoría de los trabajadores del organismo. Él habla de 400 ñoquis, ninguneando completamente un organismo con profesionales, con gente muy comprometida con las temáticas y sobre todo con gente que no hay nadie de planta, porque el INADI no tiene personal de planta como si tiene PAMI, como si tiene ANSES, como si tiene otros organismos de la nación. Entonces, además de desaprobar esto, también es muy mala la forma, ¿no? Vos podés querer dejar de lado un organismo, como ayer anunció Telam, por ejemplo. Bueno, podés tener la idea de por qué sí, por qué no, digamos, ¿no? Ahora el INADI, que es un organismo nacional, que es un ejemplo a nivel latinoamericano, solamente Argentina tiene y da cumplimiento a tratados internacionales, porque México tiene algo parecido, pero es como una subsecretaría, digamos, no es un instituto. Y también hay que hacerse cargo, digamos, de por qué se llega a esto, o sea, por qué, porque convengamos que, a ver, este tipo de información generan muchísima gente. Si se quiere, hasta se ponen contentos con este tipo de publicaciones, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que ha hecho el kirchnerismo en los últimos años con este organismo. Eso también es real, digamos, ¿no? Nosotros, o sea, cuando a mí me tocó estar en INADI, yo intenté todo el tiempo revalorizar lo más importante, el capital más activo que tenía el organismo, que era el nombre. Mirá, por nuestro organismo, cuando a mí me tocó estar acá, nosotros hemos tenido sentado como imputados a intendentes, a concejales, hasta diputados en su momento, y jamás hice una sola publicación en una red social con algún afán de intentar tener algún beneficio político. O sea que yo soy apoderado de la Unión Cívica Radical hace muchos años, y creo que ese debió haber sido siempre el camino, ¿no? Y después, bueno, la sucesión de interventores y de presidentes del INADI, desde Lubertino hasta Donda, que muy flaco favor le hicieron al organismo, ¿no? Me parece que el INADI durante nuestra gestión tuvo el rol que debió haber tenido, que era un rol técnico, de denuncias, de capacitación permanente. Estuvimos en Cámara de Comercio esta semana, nosotros hicimos un convenio con Cámara de Comercio y íbamos negocio por negocio haciendo charlas para los empleados gratis con los profesionales del organismo sobre buenos tratos y la atención a sectores vulnerabilizados, por ejemplo, digamos, ¿no? Que era la forma de que el organismo tenga una llegada directa con sus técnicos a bueno, las empresas y a la gente en sí. Bueno, es una discusión, pero ya te digo, es más simbólica si se quiere. Estaba dentro de la ley bases, yo la escuché a María Eugenia Vidal decir que tenían los números para aprobarlo. Bueno, tendrán que seguir el camino correcto y espero que por el bien de cada uno de los profesionales que integran el organismo que no queden sin laburo, ¿no? Básicamente, ¿no? Ajá. También quisiera preguntarles, Fabricio, si escucharon el mensaje del gobernador de Leandro Esdero ayer en la inauguración de las sesiones ordinarias del Parlamento chaqueño. ¿Cuál es su balance acerca de esto? Sí, no todo, escuché en parte porque también teníamos el mensaje del presidente, también quería escuchar, también estábamos trabajando, pero pude después analizar un poco y la verdad que en línea un poco con lo que pasa a nivel nacional, son gestiones bastante vacías, diríamos, y de contenido real y sí con mucho contenido para los medios, diríamos, con un esquema mediático o para los medios, diríamos, armado para los medios importante.
pero en el fondo uno no ve resolución de problemas para la ciudadanía, sino ve esquemas armados comunicacionales con mucho contenido de echarle la culpa a alguien de lo que está mal y no hacerse cargo de ninguna parte. No todos, o sea, nadie llega a este lugar o a estos lugares de alto, digamos, de alto nivel político institucional sin haber tenido un antecedente, digamos, de gestiones. Milei nomás fue el único que por magia de quienes lo promueven y quienes han invertido en él, diríamos, económicamente para que llegue rápido, llegó en algunos años a ser presidente, pero en el caso del gobernador de la provincia pasó por muchos cargos y no tendría de una así, diríamos, el derecho a hablar como habla de todo el resto de la política, de todo el resto de las gestiones anteriores, cuando recién arranca, diríamos, la gestión y todavía no ha podido hacer para la ciudadanía lo que dice que vino a hacer. Y sí se ocupan de hacer cargo de todos los problemas que ven y de los que no ven, sino de los que crean a la gestión anterior, que me parece que si hay responsabilidades y hay culpa, diríamos, política o institucional, deben ser analizadas y deben ser juzgadas en el mejor de las situaciones, pero también donde él pasó como parte de gestiones, también hay procesos en marcha y él parece que empezó ayer, diríamos, y eso no habla bien ni de él ni de la política, porque bueno, es para la tele, no diríamos, como se dice. Ajá. Ayer una parte que subrayé respecto al mensaje del gobernador fue que dijo el gobierno anterior quería que nos explote en diciembre y enero, nos explote todo, porque dejó una caja de 1.600 millones de pesos y compromisos que afrontar de 130.000 millones de pesos. El gobierno anterior quería que le explote la bomba al gobierno de Esdero en los primeros meses. Sí, eso es de lo que hablaba. Dice eso y a los 2 meses da aumento, paga aguinaldo y resuelve los problemas de la coyuntura, diríamos, y del corto plazo, o sea que sin ayuda del gobierno nacional y sin ayuda de nadie. Entonces quiere decir que no es tan así, que estaba armado por ahí, armado el esquema para afrontar esos compromisos. No se conoce y se usa por ahí a través de la mala información estas herramientas para hacer justamente el efecto que hablábamos de echarle la culpa al gobierno anterior, pero en la práctica se ve que no es tan así. Lo que pasa acá es que la cuarta cuota de coparticipación en las provincias y los municipios, que viene del gobierno nacional, diríamos, de forma automática, por los vencimientos de impuestos, que son fin de mes, vencen los impuestos que más pagan, diríamos, que más suman, es la cuarta cuota la que más aporta en el mes. Y lo que se hace es pedir un adelanto a la nación todos los meses, que al día 1 o 2 te adelantan plata y la pagás durante el mes. Entonces vos llegás sin plata, diríamos, a los días primeros, pero pedís ese anticipo, te lo dan y el mes se compensa. Eso es moneda común, pero ¿qué pasa? Estaba cambiando el gobierno al día de diciembre y la gestión nueva, diríamos, tenía que dar la plata, la gestión que estaba yéndose no la dio porque el día de diciembre se iba. Entonces quedó esa gestión en el medio y es lo que marca que la caja esté vacía, pero se resolvió de la misma manera y se pagaron los sueldos y se pagó el aguinaldo rápidamente, o sea que demuestra que no había ese problema, ¿no? Ajá. Javier, ¿cuál es tu mirada, la lectura que haces respecto al mensaje del gobernador ayer en la legislatura chaqueña? Yo lo estuve escuchando al gobernador, a Leandro, y sobre todo después en la conferencia de prensa. Mira, un análisis previo, si se quiere, digamos, ¿no? Es el primer discurso que hace Leandro como gobernador electo. Yo tenía muchas expectativas para escucharlo. Sabía que como primer discurso iba a ser un balance de la situación en que se encontró la provincia. Y por suerte y afortunadamente lo vi bien parado, lo vi bien preparado, sobre todo como en estos últimos años, Leandro, para afrontar este desafío, que no es nada fácil, que además se juntan con emociones y se juntan con obligaciones, con la familia ahí, digamos, no es
fácil este primer discurso. Dicho esto, me parece que está bueno que Leandro haya dicho cómo se encontró la provincia, digamos, ¿no? Nosotros lo veníamos diciendo hace rato, la situación de la provincia, y sobre todo tomar determinaciones fuertes en cuanto a seguridad, en cuanto a educación y en cuanto a salud, porque ha hecho anuncios más que importantes en estas tres temáticas, ¿no? Pero sobre todo marcando que esas son las prioridades de la gestión. Después, seguramente hay un montón de cuestiones, porque en la provincia se tiene que atender lo urgente y después lo indispensable, digamos, ¿no? O lo importante, pero el hecho de que las fuerzas, nuestras fuerzas vuelvan a tener el protagonismo y sobre todo la solvencia técnica y profesional para trabajar está bueno. En materia de educación, que las clases arranquen el lunes en la gran mayoría de las escuelas, y además cumpliendo incluso con obligaciones que eran de nación, que la provincia viene cumpliendo. Y en cuanto a salud pública, haciendo anuncios incluso que tiene que ver también con programas de expertos y con programas de personas indígenas. Creo que esto es muy importante, digamos, ¿no? Nosotros estamos muy esperanzados porque, y ahora ya hablando de Resistencia un poquito, la situación de nuestra municipalidad es muy mala, entonces afortunadamente tenemos como gobernador a alguien que conoce Resistencia, que conoce los barrios de Resistencia, que conoce las necesidades de Resistencia, y creo que eso nos va a ayudar y mucho para poder encaminar un poquito la nave también acá en el municipio, no solo por una cuestión económica, presupuestaria y de asistencia constante, digamos, sino también por el lado de las obras, porque Vialidad siga trabajando y haciendo obras en Resistencia, para que nos den también una mano, como hicieron acá en el centro, con el plan de bacheos, es decir, o con la 9 de julio. Creo que el camino es trabajar en conjunto y bueno, me pareció muy correcto lo del gobernador, y esperemos ya que para la próxima apertura ya estemos hablando de todas las cosas que hicimos durante este año, y mirando hacia adelante. Antes de entrar de lleno al tema convenido, ustedes son dos actores políticos de la provincia y es inevitable no enfocarnos, por lo menos una síntesis, una mención respecto del discurso del presidente Javier Milei anoche en el Congreso. ¿Cómo lo vieron al discurso del presidente anoche a las 9 de la noche en el Congreso Nacional? Bueno, la verdad que debería usar palabras extremas, diríamos, para decir que o sea, para mí es muy lamentable el contenido y la forma y la institucionalidad que tuvo el mensaje del presidente. La verdad que fue también con poco abordaje de los problemas que realmente tenemos y que tiene y sufre la familia argentina todos los días, y volviendo a tomar ejes de campaña basados en eslogan armados, en temas que aplaudía la propia hinchada, pero que no son temas que resuelven nada, y siguiendo un esquema de confrontación con los distintos sectores, no de diálogo, de lo que se dice no se hace después, no se dialoga con nadie, lo mismo pasa, es un modelo de gestión y algo está pasando localmente también, acá en la provincia, en el municipio. No hay una cultura del diálogo, una práctica del diálogo, sino es confrontación y bueno, en el caso usar diríamos, el poder que tiene la presidencia, diríamos, en este país para seguir avanzando en su plan que va en contra del pueblo argentino. Eso está claro. Ayer hubo una extorsión directamente y en vivo, como dicen algunos medios, a los gobernadores directamente, pidiéndole que tenían que aprobar sí o sí el DNU que habían mandado y que después lo tuvo que retirar por falta de acompañamiento político del Congreso, a quien le dijo nido de ratas, a los gobernadores le dijo delincuente y otras cosas en estos días, y ayer le ofreció firmar el 25 de mayo, una cosa más simbólica y llevada, bueno, al sentimiento del país y de su gente, para firmar un pacto que es de ajuste, un pacto que es de acumulación de poder en la presidencia en contra de las provincias, el ceder autonomía de las provincias y ceder recursos, un esquema que va disfrazado de patriótico, pero en realidad es la continuidad del plan de ajuste, del plan que viene llevando adelante, que bueno, que
que tiene una finalidad puntual que es continuar con una política que ya se llevó adelante hace unos años del gobierno de Macri, que es prácticamente el saqueo del país. Fíjense que dónde están los recursos en este país rápidamente, donde se pueden sacar son recursos naturales y recursos económicos del Estado a través del endeudamiento y de las privatizaciones y de sacarle tajada en el presupuesto nacional, y eso se vino haciendo y se profundiza. Ahora lo que se quiere hacer es ajustar, lo que se hace, ajustar el presupuesto, llegar al equilibrio fiscal ese que se mide antes de pagar los intereses de la deuda y la deuda. Después todo ese esfuerzo del pueblo argentino va a pagar la deuda que ellos mismos han generado y siguen generando. Milei ya generó 25.000 millones de dólares de deuda y no vimos $1. Entonces sigue el mecanismo de empobrecimiento del pueblo argentino y el endeudamiento. Cada vez estamos más pobres y más endeudados. Javier, ¿cómo viste el mensaje del presidente anoche? Sin sorpresas, digamos, ¿no? Sí, por ahí lo del 25 de mayo, como dice Fabricio, me parece que quiero tener la esperanza, en realidad, más que me parece, de que se va a poder llegar a un entendimiento, por lo menos respecto a algunos puntos determinados. Algunos gobernadores, como el caso de Leandro, de nuestro gobernador, ya ha recepcionado este guante, si se quiere. Veremos a ver qué pasa, digamos, ¿no? El discurso del presidente me hizo acordar a otras épocas donde se hacía el discurso para la tribuna, para los aplaudidores ahí en el Congreso. Y un discurso de lleno y de cara a la gente que lo votó, digamos, ¿no? Por eso lo que te decía hoy, tiene mucho de simbolismo esta gestión, más de respuesta específica a los problemas importantes de la sociedad. O sea, desde hace 2 años que el trabajador registrado está por debajo de la línea de pobreza, y eso es algo que no pasaba hace muchos años en nuestro país. Y creo que esos son los problemas importantes que tenemos, ¿no? Que una persona que trabaja 8, 10, 12 horas por día y no puede trabajar otra cosa, después no le alcance para vivir. Y eso para mí son las cuestiones más importantes, y por ahí se están yendo mucho con una reforma laboral, por ejemplo, ¿no? Para mí la reforma laboral que hay que hacer es básicamente esta, digamos, ¿no? Después hay cosas interesantes en el DNU también. Como por ejemplo esta posibilidad de poder contratar hasta 3 o 4 personas con monotributo, si bien es esquivar un poco la responsabilidad de tipo laboral, responde más al emprendedurismo, digamos, ¿no? Ahora, Javier, hay algo que yo recuerdo que nos dijiste una vez en Chaco TV, cuando estaba en pugna el balotaje entre Massa y Milei. Dijiste, fíjate que ninguno de los dos candidatos habla de que vamos a estar bien. ¿No te dio la sensación anoche de que el presidente nunca mencionó, dice, los argentinos vamos a estar mejor dentro de poco, sino por ahí dice, vamos a ser potencia mundial, pero en 30 años? No, pero yo te lo decía en campaña, digamos, ¿no? Yo no lo voté a Milei, no trabajé para Milei, porque estoy muy lejos ideológicamente, pero bueno, esto es simple, digamos, ¿no? Yo te decía en campaña, o sea, o era el neokirchnerismo o el neoliberalismo, y en realidad con neoliberalismo me quedé bastante corto, digamos, porque esto ya no es ni anarcocapitalista ni neoliberalista, digamos, ¿no? A pesar de que lo nombró a Menem varias veces ayer, ¿viste? No sé si es tan positivo. Yo te decía la lectura de la realidad, claro. Digamos, lo nombró como 3 veces a Carlos Saúl, y bueno, esperemos a ver cómo que los próximos años ya podamos hablar, ojalá que así sea, por más que yo no lo acompañe políticamente o no haya trabajado, pero que podamos decir que estamos un poco mejor. Hoy eso no se da, todo lo contrario, estamos peor que el año pasado. Era sabido que íbamos a estar peor, porque además este tipo, si hay lo que no podemos decir es que no dijo en campaña las cosas que iba a hacer, salvo lo de los subsidios, que eso mintió. No, pero porque te acordás que le habían hecho ese de con subsidio, sin subsidio el boleto, y bueno, ahí mintió descaradamente. Pero salvo ese punto, después el tipo dijo en campaña todo y la gente votó el ajuste, es la verdad. ¿Qué nos pasó? ¿Entienden qué nos pasó? Como por ejemplo, yo recuerdo en otras elecciones, el que decía voy a ajustar, no lo decía porque no garpaba electoralmente. ¿Y por qué la gente ahora votó a alguien que se enarbolaba con la motosierra del recorte? No, se trabajó mucho en estos últimos años y siempre, creo, el antiperonismo, la cultura nacional, esa brecha que tanto se habla es la que lo promueven
promueven ellos mismos, o sea, de la derecha, diríamos, estos sectores que manejan los grandes medios de comunicación, que son los grandes, que son los dueños de las grandes empresas del país, que son los dueños de los fondos buitres, de los fondos de las multinacionales y que tienen amigos como los fondos buitres, diríamos. Ellos son los que arman esto porque le conviene el antiperonismo y la disputa política en el marco del Boca River, diríamos, más de la discusión de los temas. Y se trabajó más, lo mismo pasó cuando ganó Macri, se trabajó más el voto anti que el voto pro, diríamos, el voto anti-kirchnerista, en este caso antiperonista, que la renovación política. Entonces la gente vota en contra más de lo que vota a favor del que va a llegar. Incluso en la provincia también se vio el efecto de eso, porque son campañas nacionales que impactan. Y bueno, entonces Milei, diga lo que diga, el voto es en contra de. Y él tenía que salir primero, diríamos, el que salía primero ganaba, de la oposición, diríamos. Y bueno, salió primero, tenía, sí, a diferencia de Macri, una adhesión más de distintos sectores, porque llegó con una moda política y reflejando una bronca, que había un disgusto grande que había por cuestiones económicas y por efecto del anti, diríamos que es muy fuerte porque es mediático, en las redes, es cultural ya de por sí, de hace años que hay que arraigar eso, porque hay que terminar y avanzar y poder superar eso, porque siempre vamos a estar patinando en el mismo lugar. Bueno, lo han hecho muy bien, y diga lo que diga Milei, votaban a Milei porque parecía algo nuevo, renovación, y algo que expresaba el disgusto que tenía mucha gente. Y él dijo a cada sector lo que quería escuchar, entre muchos sectores, porque hay contradicciones propias de su discurso, pero le dijo a cada uno lo que quiere escuchar, y cuando uno está en ese estado de quiere encontrar en lo que va a votar la respuesta, y encontró su respuesta, también encontró lo que no quería escuchar, pero bueno, ante esa situación lo vio, y vos le preguntabas, pero mirá que va a hacer esto, no va a hacer eso, el optimismo superaba la expectativa de que salga bien, superaba los problemas, y sin embargo, como bien dice el colega, no mintió, y está ejecutando lo que iba a hacer y más, está contando otra parte, y bueno, esas son las consecuencias hoy. Y él mismo lo dice, ya yo dije que esto iba a ser, y ya su gobierno, sus funcionarios lo dicen, y bueno, estamos en esas consecuencias. Estamos ante un sector de la derecha más dura, internacional, incluso tiene los intereses que trabaja son internacionales. Quiere que los recursos naturales del país sean extranjerizados, por eso habla de propiedad privada, pero para garantizar no nuestra propiedad privada, sino la de los inversores, claro, entre comillas, de afuera, que viene por los recursos naturales de este país, que tenemos reserva de lo que busquemos. Tenemos la montaña, tenemos el petróleo, tenemos el campo, tenemos, o sea, recursos entre los países más ricos del mundo, y no quieren que sean de los argentinos y la Argentina, sino que sea de las multinacionales y de los fondos buitres. Y bueno, él es un representante de eso, está desde que llegó, y antes lo financiaron para que sea presidente de la nación, y bueno, llegó, y ahí estamos viendo esa política. Tengo que ir a la pausa, la última del programa, pero antes de la pausa, brevemente quiero que me respondan respecto a si están de acuerdo o no con el cierre de Telam que anunció anoche el presidente de la nación. Javier. Yo te decía hace un ratito, sí, digamos, ¿no? Telam te puede o no gustar, para mí es importantísimo, digamos, ¿no? Pero bueno, yo tengo una concepción política, por eso te decía, bastante distinta a la del presidente. De todas maneras son discusiones que hay que darlas, pero hay que darlas en el marco que se tenga que dar, digamos, ¿no? En caso de Linadi, en el Congreso, con un proyecto de ley donde se debate y donde se diga por qué, y que nos muestren a ver qué hay de cierto con tanta determinada cantidad de plata, con el trabajo que se hizo y qué significa para el Estado. Lo mismo con Telam y lo mismo con todo, en realidad, o sea, no se puede seguir con este discurso simbólico de, bueno, saco tal cosa, saco tal otra. Bueno, explicarnos un poquito de qué se trata y en qué nos va a beneficiar a nosotros, más allá de solamente lo económico, digamos, ¿no? Bien, Pablo. Bueno, para mí el Estado es lo que tiene el pueblo, el Estado es del pueblo, y queda demostrado que en cada elección, si hay un cambio de gobierno, quien llega al gobierno puede disponer de estas herramientas, puede disponer de Telam, puede disponer de los medios públicos, puede disponer de las instituciones públicas, de las áreas de gobierno, y desmantelar el Estado es parte de esta política que viene a llevar adelante Milei. Quiere que el Estado sea lo más chico posible, no solo por lo económico, que no gaste, porque lo que no gastamos nosotros llevan ellos, sino porque no tiene reacción quien gobierna, porque a veces gobierna
gobierna Milei, pero a veces gobiernan otros y otras alternativas políticas más nacionales, diríamos, y que venga y tenga en el Estado medio de comunicación para disputarle a los grandes medios de comunicación que son privados, diríamos, y están concentradísimos y tienen intereses como defender a Milei. Esa situación no la quieren pasar, quieren que llegue alguien al Estado y no pueda hacer nada más que servirle a los intereses de ellos. Y nosotros creemos en el Estado, porque creemos que el Estado es del pueblo, y si la democracia funciona, el Estado es de quien gobierna, y bueno, tendrá las características TELAM de quien gobierna. Eso hay que ser tolerante y aceptar. ¿No habría que cambiarlo ese concepto? Porque, por ejemplo, medios públicos, uno observa, por ejemplo, tiene que tener la BBC, la Deutsche Welle, tiene que tener una institucionalidad y estar... Pero el sesgo de quien conduce... Que sean independientes del gobierno de turno, digo. Sí, pero es difícil de lograr si depende del gobierno de turno. Claro. Tiene que ser financieramente, tener autonomía, autarquía, funcional, todo para ser independiente. Si no, hay que entender que va a ser de las características de quien gobierna, pero a quien gobierna también hay que darle las herramientas para que pueda transformar la realidad, porque si llega, no tiene área, no funciona el Estado, ¿y con qué va a transformar la realidad? Si no tiene recursos, no maneja el Banco Central, no maneja la política monetaria, no maneja la política económica, no tiene autoridad, ¿y qué va a hacer? Eso estamos eligiendo a alguien o creyendo que vamos a poder cambiar algo que no vamos a cambiar, que ya está todo institucionalizado desde lo privado y para los sectores privados. Concejal de la Unión Cívica del Bloque, la Unión Cívica Radical, Javier Dunrau, como el concejal del Frente Grande, Frente Chaqueño, Unión por la Patria, Fabricio Volati, el tema del costo del boleto. Se fijó durante las dos audiencias públicas un valor estimativo de 1.100 pesos aproximadamente, y que a eso hay que agregarle o reducirle en realidad el subsidio provincial. ¿Cuánto va a ser el costo del boleto de transporte urbano de colectivos en Resistencia, Fabricio? Y bueno, es una decisión del gobernador, en este caso. El sistema se unificó, lo municipal con lo provincial, en un ente donde participan los municipios de Gran Resistencia y la provincia, un poco conducido por la provincia. O sea, es un único sistema. Y de alguna manera, y por lo que bien decías, el subsidio es provincial y es ahí donde se define el valor del boleto. Se define en dos lugares: en el costo, en la determinación del costo real, y en el subsidio que después haría o sea, pagaría el Estado parte del boleto y el resto paga el usuario, y depende del nivel de subsidio es el valor del boleto. Ese es el esquema. Pero acá lo que nosotros observamos es que está mal calculado el costo, porque por dos ítems, diríamos, porque porque los conceptos que integran el costo están por encima de los valores reales, diríamos. Usted fíjese que el costo del boleto, o el boleto mismo calculado en esa planilla de costos, aumenta más que los ítems, aumenta más que el combustible, que es principal, que el personal, que también ocupa gran parte del costo, de la renovación de la flota, de los neumáticos. Todo eso aumenta un porcentaje y el boleto va por encima de eso. Aumenta más que el dólar y más que la inflación del periodo que estamos actualizando. Entonces se observa que hay margen para achicar allí el valor del costo del kilómetro. Ahí se saca un valor de 1 kilómetro y se ve la cantidad de pasajeros que tiene el sistema, y se divide ese kilómetro, el costo de 1 kilómetro, que está evaluado en 1.800 pesos, ponele, en la cantidad de pasajeros que irían en ese kilómetro. Si va uno, pagaría un boleto de 1.800, si van dos, 900, y se va achicando a medida de la cantidad de pasajeros. Es el IPK que tanto se habla. Y bueno, acá está alto el costo y está bajo la cantidad de pasajeros que se toman para distribuir ese costo. Entonces, ajustando los dos extremos, llegamos a un valor inferior al que se está publicando hoy como valor de costo. Bueno, Rodolfo Díaz, al respecto, el subsecretario de Transporte de la provincia, dijo: podría rondar el nuevo valor del boleto entre 650 a 750 Eso pesos. Es lo que Corrientes hoy tiene. Corrientes está en 600 y se va a 590, y 690 sería a partir del 1 de marzo, o sea, ya está ese valor vigente. ¿Y qué hizo Corrientes? Aprovechó la quita de subsidios nacionales para sacar los provinciales. Entonces no pone más plata a Corrientes, y es el valor del boleto hoy, el valor del costo final. O sea, Corrientes no subsidia el boleto. No subsidia y tiene un valor de 600
y hoy de 700 pesos. O sea, el valor de 700 pesos paga el costo, paga el boleto. Así que a nosotros nos da que tomando la cantidad de pasajeros reales y ajustando los valores del costo nos da un valor de 700 pesos. Acá en el Gran Resistencia tendríamos, según nuestro número, y nosotros como grupo, como equipo, venimos trabajando el tema hace rato, nos tocó estar en el Ministerio, en la Municipalidad, trabajando el tema y manejamos de alguna forma la cuestión técnica, la fórmula, eso, y estamos seguros de que y la cantidad de pasajeros, en el 2017 había 48 millones de pasajeros y hoy 24. Si lo hicieron con buenas intenciones, tomaron la cantidad de pasajeros de un solo ex sistema, diríamos, del sistema provincial de 7 líneas y no el municipal, o al revés. Para mí pudo haber sido si lo hicieron, y si no disminuyeron la cantidad de pasajeros tanto para que el boleto dé 1.000 pesos. Entonces 1.000 pesos ahora baja a 700 y a ver si lo aplauden a quien puso los 300, que no hacía falta, y si lo ponen a los 300 es una transferencia de recursos a las empresas injustificada, diríamos, contra los usuarios. Para mí hay que calcular bien, yo creo que da 700 y ahí hay que aplicar los subsidios. Y si se aplican los subsidios que aplicó Capitanich en el último semestre del año 2023, ya tenemos un boleto de 370 pesos. 360 pesos. Y si lo actualizamos a ese valor, a los ingresos que aumentan en este 2024 con respecto al 2023, ya estamos en 115 pesos. Si dejamos la proporción del porcentual que tuvieron los subsidios en el año 2023 y lo trasladamos a este 2024, ya sale 115 pesos. 115 pesos. ¿Cuál va a ser el nuevo valor, Javier, estimativo que deducís en base a lo que está marcando Fabricio? 115, 360, 650. Nosotros creemos que 118 sería el valor. 118. 180 pesos sería el valor del boleto equilibrio para dejar un margen de maniobra, diríamos, y atendiéndole a todo el sistema, a todos los que aportan, los que pagan, que sería el usuario. Y la otra rápidamente es que si el boleto se va a 700 pesos, a 1.000 pesos, no van a tener pasajeros. El sistema que sin pasajeros va a perder gran parte de los pasajeros, van a ir los estudiantes que viajan gratis y algunos boletos únicos, que hoy son la gran mayoría. Tenemos en el año 20 millones de boletos estudiantiles y 40 millones de boletos únicos, que son los que pagan el boleto entero. Va a disminuir eso lo único y que son los que financian realmente el sistema y vamos a perder el sistema. Por eso el boleto tiene que ser acorde a lo que se pueda pagar también. Javier, ¿qué pensás acerca de esto? Primero lo formal, si se quiere. Nosotros durante muchos años venimos participando en audiencias públicas y yo fuimos a la audiencia pública que se hizo en el Salón Obligado y el acceso a la información fue claro, fue precisa, la audiencia fue un día hábil a la mañana. Yo recuerdo audiencias públicas de no poder acceder a la información, de tener que ir a la justicia para que nos den la información. Recuerdo audiencias públicas un día domingo en el interior y acá también. Entonces, primero remarcar un cambio que hubo para bien, por lo menos, y yo se lo dije a Rolfi Díaz, que fue el responsable de la audiencia, que me pareció correcta y me pareció que ese era el camino, primero que nada. Después, lo escuchamos al contador Ludueña, que fue quien llevó adelante todo el detalle de los costos. La realidad es la que mostraron, digamos, ¿no? Porque las audiencias públicas están hechas para demostrar los costos del sistema, ¿no? Como bien decía Fabricio recién, no es el valor del boleto, o sea, ahí no se va a determinar el valor del boleto, porque es un servicio público que por supuesto está supeditado al decreto del Poder Ejecutivo. Antes era a la ordenanza municipal o la resolución de intendente, ahora es al decreto del Ejecutivo, que es quien en definitiva va a terminar estableciendo un valor. Dos cosas. Primero, que el gobernador fue bastante claro respecto a su forma de intervenir en la materia de transporte, que es bastante distinta a la nacional, por no decir muy distinta. Y él remarca la necesidad de que el Estado intervenga, digamos, ¿no? En el valor del boleto, porque en definitiva tiene que ver con el día a día y con un servicio de que hace que los chicos vayan a estudiar, que la gente vaya a laburar. Y después hablando de la media, no nacional, sino la media regional, decían, ¿no? Que tiene que ver con no solo el boleto en Corrientes, sino en Santa Fe, Norte de Santa Fe, Formosa. En ningún lado el boleto vale menos de 500 pesos.
En 200 está en Formosa. En Formosa está 200, ahora va a aumentar, fíjate. No, me parece que de eso se trata, digamos, lo que intentan hacer. A ver, el boleto estudiantil va a seguir siendo gratuito, que eso es plata del Estado, como diría Milei, alguien paga eso, digamos, no es gratis. El boleto docente también que se anunció ayer, es decir, que el Estado va a seguir interviniendo y fuerte, digamos, en esto. Espero que sea un precio que sea acorde al tiempo en el que vivimos, ¿no? Donde 400, 500 pesos no vale más nada, digamos. Pero bueno, los costos han aumentado sobremanera. No sé, una cubierta, ¿cuánto vale? Parece 600.000 pesos una cubierta, si no es más. Por decirte algo, digamos, que son los números que mostraron en la audiencia. Recordá que todavía no se terminó la paritaria, estamos con el conflicto con la UTA. Los choferes de micros ganan muy bien porque tienen convenios colectivos más que importantes, pero bueno, son todos índices que hacen a la variación directa del boleto, ¿no? Combustible, a ver, el mismo precio del dólar, este precio de 85 pesos se fijó con un dólar a 180, y fíjate cuánto estamos hoy con el precio del dólar, aún el blue, digamos, ¿no? Bajando, o sea, después salarios y después los gastos, digamos, esos tres índices de sobremanera se subieron estos últimos años, no ahora, no estos 2 meses, digamos, ¿no? Sino que venimos con un índice de inflación superior al 200%, y bueno, esperemos que sea una medida que sea acorde a los tiempos que vivimos, ¿no? Claro, y a eso se le debe agregar, Javier, ahí ya estamos, Fabricio, también, se le debe agregar la eliminación que hizo el gobierno nacional del fondo compensador al transporte, que era un subsidio nacional al transporte de todo el país. Es un factor que tampoco se puede obviar, ¿no? Sí, la incidencia es importante de los subsidios nacionales, seguramente no representa el 80%, pero el aporte que hacía Nación era importante, y no era solamente eso, digamos, porque también al momento de, por ejemplo, hacer una paritaria con los trabajadores, la intervención del Estado Nacional también era importante en la paritaria, y si bien no significaba una intervención directa en el boleto, pero sí era colaborar y dar una mano a las provincias con algo que es nacional, y que hoy ya la gestión dijo, no intervengo más en paritaria, no intervengo más en esto, no es solamente el subsidio en sí, sino también otras cuestiones que vienen como por ejemplo ahora con el paro de colectivo la semana que viene, ¿no? Fabricio. Sí, lo de la Nación se redujo mucho en el gobierno de Macri ya, donde las provincias tuvieron que compensar eso. Había como justo más recursos por el pago del 15% que se trasladó del sistema previsional a las provincias, que correspondía, y entonces no hubo tanto ruido, diríamos, pero hoy deja Milei lo que quedaba del fondo compensador, lo deja o sea, el ajuste se lo lleva para, como decíamos hoy, para el pago de intereses de la deuda y no para pagar el boleto colectivo, pero solo equivale al 10% del sistema, del costo total. El 10 pagaba Nación, el 10 pagaba el usuario, y el 80% del boleto pagaba la provincia. Así llegamos hasta acá con el boleto más barato del país, y que ya viene siendo desde el 2015. Antes estaba entre los más baratos, y después hoy ya hace años que es el más barato, bastante más barato que el resto, y con 1.000 pesos vamos a pasar a ser el más caro de todo el país. O sea, fíjense la brecha que marca ahí también que hay entre una política y otra. Decir nomás lo de las audiencias, que las audiencias siempre se hicieron. A mí me tocó ser, tanto en la municipalidad como en la provincia, las audiencias, y se hicieron siempre con la información publicada antes incluso que lo que se publicó ahora, que nos costó encontrarla. Pero también los días sábados, los días domingos fue a pedido de la ciudadanía, porque el lunes a la mañana hay mucha gente que trabaja, por suerte diríamos, y eso hace que impida que vaya. Justamente el sábado y el domingo es los días que no trabaja la ciudadanía, mayoritariamente diríamos, porque hay mucha gente que sí trabaja en distintos servicios, y hace que pueda ir más personas a participar fue un pedido de los mismos usuarios en alguna audiencia que cambiamos para el criterio para la otra. Es discutible todo, pero quería aclararlo nomás. Y también decir esto de que la Nación el año 2023 puso 349 millones transfirió 349 millones de pesos, que no alcanza eso ni para pagar un tercio del subsidio que necesitamos por mes. O sea, no alcanza ni para un mes, diríamos. O sea que lo de la Nación en el Chaco, porque
son 102.000 millones lo que puso el año 2023 en el sistema, y el 80% va a Lamba, que es la ciudad, la ciudad de Buenos Aires y los primeros cordones de la provincia de Buenos Aires. Bueno, un dato en relación a esto, Fabricio, es que cuando Milei elimina el fondo compensador al transporte, elimina de todas las provincias, menos de Lamba, que reduce claro, nada más. Porque, repito, el 80% es de Lamba y el 20% de las provincias. La provincia ni dudó, le sacó todo. Y a Lamba negoció y le sacó el 40% y va a disputar el resto. Pero el grueso del fondo compensador tenía destino de Lamba desde el 2015 para acá. Antes era mayor participación del interior, pero Macri, por su pertenencia política de haber sido jefe de la ciudad, resolvió muchos problemas de la ciudad en su gobierno nacional. Pero bueno, es subsidio hoy, y después cambió las autoridades nacionales y volvieron los subsidios a compensar justamente el aumento de personal de la UTA a medida que hacía paritaria, compensaba a la nación, por eso no impactaba en el boleto, como decía el concejal. Sí. Y bueno, esa política hoy se termina acá, por eso la provincia pasa a ser la mayor aportante al pago del boleto, para que no sea el usuario. Ajá, pero la provincia ya viene poniendo esa plata, no es que Esdero tiene que afectar recursos del presupuesto nuevo, tiene que hacer lugar, diríamos, tiene que seguir la política que venía, y con eso tenemos un boleto que probablemente también, si hacemos esfuerzos, va a seguir siendo el más barato del país. O sea, tiene recursos para afrontar en el presupuesto presupuestado, o sea, 2024. Que lo quiera ocupar en otra cosa y que se necesite recursos, no hay duda, pero claro, tenían esa afectación en el presupuesto que se aprobó o que se construyó, diríamos, del Ejecutivo anterior. Ya estaban incluidos los subsidios para este año. O sea, no es que tiene que hacer un esfuerzo nuevo, diríamos, tiene que seguir la ejecución del presupuesto, que hasta acá no tiene mayor inconveniente, no vino menos plata de lo que venía, diríamos, como para que sea un problema de ajuste. Ajá, lo último que quería consultarlo es si hay algún relevamiento, algún estudio de un promedio de cuánto es el salario del usuario de transporte de colectivos, y en base a eso poder determinar cuánto debería ser el costo del boleto, porque si el que lo usa tiene un salario promedio de 150.000 pesos, no es lo mismo que tenga un salario promedio de 500.000 para arriba, uno supone, ¿no? Estamos en Resistencia. Claro, estamos en Resistencia. 60% de pobreza. Digamos. Estamos en Chaco, por eso, claro. No es un detalle menor, ¿no? La verdad que no conozco si lo hay, pero es difícil en Resistencia porque... Yo te decía hoy, los trabajadores incluso registrados están por debajo de la línea de pobreza, y es la realidad que tenemos en Resistencia, y en el Gran Resistencia sobre todo. Si te vas a Fontana, si te vas a Barranqueras, es un poco peor, y las zonas periféricas de Resistencia es complicado, digamos, ¿no? La verdad es que ojalá pudiéramos tener algún parámetro, pero bueno, no. Ojalá fuera una parte de lo que entra en una casa, digamos, ¿no? Con 2 sueldos, ponele, de ¿cuánto está el salario mínimo? 160, creo 180, que 180, imagínate, con 180. Tenía que ser 220 por ahí ya, pero estamos en 180. Claro. Es muy poco, digamos, ¿no? Es muy poco. Sí, claro, y si el salario mínimo, aún si fuese de 220, 2 salarios mínimos no cubren la canasta básica total, que es el límite para no ser pobre, sí, ¿no? El tema de transporte, en todos los países desarrollados, que tanto le gusta a Milei mirar y copiar, llega a ser gratis o muy barato. Y eficiente, diríamos, todo el objetivo que tiene que... Bueno, ninguna de esas cosas tenemos nosotros, Ninguna de las cosas tenemos acá. Porque si es caro, deja mucha gente afuera. Y acá en el Gran Resistencia son 200.000 personas las que ocupan el colectivo. No todos los días, pero las 200, pero sí gran parte de las 200, pero que depende de su traslado en la ciudad. Son 200.000 de 450.000 personas que viven, o sea, es muy significativo. Y si paramos el colectivo, ya sea como hoy, que se paran, se sacan recorridos, se sacan frecuencia, o ponemos muy caro el boleto, que sea un impedimento para tomar el servicio, y estamos parando la vida comunitaria, digamos, la vida de la ciudad. Por suerte el boleto estudiantil gratuito existe y va a continuar por lo que se escucha, y eso hace que por lo menos no sea un problema para el acceso al servicio de salud, pero sí para el trabajo. Fíjense que si tiene que pagar 3 boletos en una familia, estamos hablando de 3.000 pesos por día, estamos hablando de 90.000 pesos en el mes. Es mucha plata para afectarla a un servicio que hace el día a día, que lleguemos al trabajo,
que podamos vivir en comunidad. O sea, es demasiado importante para no darle la importancia que corresponde. Fabricio, Javier, gracias por la visita. ¿Les quedó algo pendiente por comentar? Un montón de cosas, pero bueno. Sí, pero no hay tiempo. Ni hablamos de la MUNI. No hablamos. No, perdón, me estiro una línea para mencionar cómo observan la gestión es verdad que no hablamos de la gestión de Roy Nikis hasta ahora, ni hablar si nos detenemos a mencionar la herencia recibida. El martes seguramente el intendente que hace la apertura va a enfocar acerca de eso, ¿no? Yo creo que sí. Ajá. ¿Cómo está el municipio hoy en cuanto a los dos primeros meses? Estamos arrancando. Sí. Es complicado, digamos, hay problemas estructurales en la municipalidad, en cuanto al personal, digamos, la dirección de personal y todo lo que eso significa. Bueno, el problema de la recolección de residuos que todavía no se puede solucionar del todo ni del medio. Sí estamos mejor en cuanto a lo que es el micro, macro y un poquito más alejado, digamos. De a poco se van haciendo las recolecciones por lo menos 2 o 3 veces a la semana, ya se va fijando los días. Económica y financieramente el municipio está levantando y creo que en unos meses ya vamos a poder hablar de una gestión normal y de problemas normales, si se quiere, por más allá que no me gusta mucho esa palabra, pero acá se aplica mucho, digamos, ¿no? Problemas normales como por ejemplo la iluminación, el ripio, el asfalto, que serían los típicos de una gestión. Bueno, de hecho, Fabricio, parte del mensaje de los últimos días del gobernador Esdero es iluminar, y habló mucho de que Resistencia, Chaco en general, no tiene una gran iluminación en las calles. Sí, hoy no tiene porque está apagada, pero ha tenido la mejor iluminación de su historia en los gobiernos anteriores, cuando se incorporó la luz LED. 3.000 LED en la Gran Resistencia no fueron de menor impacto. Sí hay líneas por ahí que están apagadas unos días ahora y hasta que se conectan otra vez. Creo que hay que concentrarse en el funcionamiento y en ir renovando estructuralmente el alumbrado, porque ya hay tecnología para eso, ya hay sistemas que te avisan cuando se apagó una luz, una línea. Acá estamos hasta que el vecino no avisa o no se entera, quien se tiene que enterar, pasan días y estamos con barrios o parte de barrios o nos roban los cables. Hoy sí, robo de cable. Hoy volvió en los últimos tiempos a Sechep el tema del alumbrado, había venido al municipio, ahora vuelve. O sea, eso también hay que ser más serio, digamos, porque cuesta hasta que haya un equipo que trabaje, el personal que esté en el tema, que conozca, que tenga el estado de situación, lleva tiempo. Y si hizo todo eso y vuelve a Sechep, donde habrán desarmado el área de alumbrado, porque ya no había, y bueno, así esos son problemas que nos generamos nosotros, hermanos, nos genera el objetivo que sería alumbrar la ciudad. Estructuralmente está hecho el alumbrado y hay 2.000 torres de alumbrado que se habían dejado la gestión de Capitanía como intendente sin el foco, diríamos, que en parte avanzó en la Gran Resistencia, que eran los últimos que se iban a incorporar y que no se terminó pero estaba en la columna, y en la gestión de Gustavo Martínez algo de eso se cubrió y ahí siguen otra parte que hay que terminarla, pero estructuralmente no está mal el alumbrado, tiene que funcionar, diríamos, hay que renovar los focos, hacer funcionar líneas enteras, como le decía, pero no es que falta todo el alumbrado, creo que se ha avanzado mucho en eso, por eso decía por ahí que se muestran las cosas como catastróficas, diríamos, cuando en realidad no son así. Hay cosas que se hicieron bien, más, y otras menos, y no tan bien, diríamos, pero no hay un problema, diríamos, estructural ni en la provincia, o por lo menos hay respuestas en marcha en casi todos los frentes de necesidad, en luz, agua, ruta, lo que se busque. Si no hubiera existido estos años la gestión de Capitanía o el apoyo del gobierno nacional, que no es así como ahora de quitar, sino de dar, no tendríamos ruta, no tendríamos agua, no tendríamos luz, no tendría cloaca de Gran Resistencia, no tendríamos muchas autovías, no tendríamos un montón de cosas que hoy existen y que este gobierno recibe y hay que hacerla funcionar. Pero no es lo mismo hacer funcionar algo que está que crear algo que no está. Y bueno, en el municipio me tocó a mí ser prácticamente quien más denunció y más exigió en la gestión anterior muchas cosas, incluso ahora salen a la luz algunos, diríamos, respuestas de pedidos nuestros de investigación, como la Fiscalía de Investigación Administrativa sobre los sobreprecios, y se determina que hubo sobreprecios en las obras que nosotros denunciábamos, por ejemplo. Eso lo hicimos solos, diríamos, como el impuestazo también que hicimos solos, como sector político, diríamos, y nos lo hizo la gestión actual,
quien fue parte y resolvía los problemas de la gestión anterior, votando a veces y otras veces no diciendo y otras veces acompañando acompañando la gestión, y nos tocó a nosotros ser la oposición más fuerte. Y bueno, observamos igualmente desde ese lugar, que el municipio tiene problemas. El personal, es verdad, lo que se ha hecho, se ha querido hacer en la estructura de personal, que no se ha terminado por suerte, porque si no tendríamos otra situación, pero se empezó a hacer, ha desarmado áreas completas, ha hecho cuestiones, la gestión anterior que no terminó de hacer capaz lo que quería, pero quedamos en el medio del río, y eso hace que funcionalmente haya cuestiones que hay que reconstruir. También sacó ordenanzas del perdón, por ejemplo, del blanqueo, diríamos, tanto en la obra pública como en la inspección general, que eran las habilitaciones, que eran perdón por 20 meses, 18 meses, uno tenía que no presentar nada, construir sin control y tener negocios sin control, pero pagar. Ese era el concepto, que nosotros no acompañamos esa ordenanza, sí la acompañó la oposición, en este caso Cambiemos. Eso ha dejado desarmadas áreas porque no controlaron durante 2 años nada. Entonces hay que reconstruir, que es lo que está pasando con el tema de comercio, que se discute ahora mucho porque se le volvió a exigir el tema de la habilitación, los requisitos que son necesarios, y bueno, está generando ruido, diríamos. O sea, desde ahí. Pero económicamente, no financieramente, estaba cero la caja y hay deuda. Pero económicamente el municipio está muy bien. Ajá. Porque no terminaron de hacer, me parece, lo que quisieron hacer, la gran estructura personal y otras cosas, quedó trunco. Entonces la masa salarial, o los salarios del personal al municipio actual, a la gestión, le salen menos de la mitad de los recursos que tienen. Eso no hay en el país, no debe haber un caso igual. Sí tiene deuda, diríamos, de las obras no hechas, de gestión, de contrataciones, que sabemos, pero el monto de esa deuda incluso no significa tanto al lado de la situación que tiene la gestión actual, de que cuando Gustavo Martínez asumió, o Capitani terminó, y estaba Macri, había caído mucho la actividad económica, los ingresos del municipio solo alcanzaban para pagar sueldo y algo más. Hoy paga sueldo y le queda la mitad de los recursos propios libres para hacer cosas. Y no es un dato menor. Ahora, para hablar de todo lo que se recibió, el estado del municipio, capaz que nos faltaría 1 hora más de programa todavía. Sí, sí, por eso quería dejar al intendente el martes. El martes. Y lo vamos a escuchar y bueno, esperemos que no mienta. No, Roy no es un tipo bastante serio, digamos, para avanzar con algunas cuestiones. Nosotros lo vamos a acompañar. Algunas cosas nos gustan más, otras cosas nos gustan menos, porque somos así. Pero bueno, pues se trata también de brindarle las herramientas al Ejecutivo Municipal para que se pueda avanzar. En campaña hemos dicho un montón de cosas, la verdad, porque veíamos la situación de la ciudad. Bueno, ahora llega el momento de gestionar, de avanzar, de ordenar sobre todo, y bueno, esperemos que también a lo largo de este año podamos desde el Consejo avanzar con cuestiones que la gente nos pide, que nos pide que las cosas sean más fáciles, que los trámites sean más simples, que le saquemos un poco la pata de encima al contribuyente, al empresario, al emprendedor, y creo que de a poco lo vamos a ir haciendo. El Ejecutivo tiene voluntad y nosotros también para avanzar con esto. Bien, nos despedimos. Gracias, Fabricio, gracias, Javier. Gracias. Será hasta la próxima, en donde, por ejemplo, el sábado que viene, a partir de las 10, acá por la 106.9, Radio Independencia, volveremos a meter el dedo en la llaga.